Bienvenidos una vez más al Juicio Gamer. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el formato físico contra el formato digital y vamos a hablar cada una de las historias, ¿no? Yo primero quiero iniciar con el formato físico porque es un tema súper interesante y no solamente eso, tiene mucha historia y ha tenido una mezcla entre evolución y devolución, de evolución. Primero vamos a iniciar con el Famicom o el NES. Porque tuve un formato muy diferente. Yo creo que es el formato de región más distante que han tenido de uno a otro. Porque, bueno, para empezar, el Famicom, pues son cartuchos muy chiquitos, como era el modelo del Super Nintendo. Y en el NES son unos cassettes así grises y opacos. La verdad, a mi gusto, me gusta mucho más el formato que tiene el Famicom. Es mucho más fácil de almacenar, mucho más práctico. Le da mucho detalle que sean de colores diferentes. Solamente hay uno que me gustó más en Occidente y es el formato dorado que tiene el juego de Legend of Zelda. Pero de ahí sí se me hizo mucho mejor el Famicom. En cuestiones de colores y en cuestiones de... Bueno, colores no. Me gustó más en cuestiones de colores del rojo y negro que combina que el blanco y rojo que combinaba el Famicom. Pero en cuestiones de los cassettes, pues sí, me gustaba más el cómo se maneja el Famicom. Posteriormente, pues pasamos al Super NES o al Super Famicom. El Super Nintendo, ahí está mucho más debatible porque el formato negro así con rojo, con las letras del Super Nintendo y como lo tenían, le daba su toque, era muy interesante y le daba un estándar. Aunque era mucho más dinámico y más personalizado como lo tenían en Super Famicom. La cuestión con las cajas es de que es mucho más práctico las de Super Famicom y sí las da un toque especial. Pero la verdad, también pues ahí sí da un buen formato el de Super Nintendo. Posteriormente salió el del 64, que poco a poco se fue estandarizando más. También era mucho más práctico y me gustaba el diseño que tenían las cajas del 64, que era su toque único. Y era más estándar el 64. El detalle es de que te quitaba mucho más espacio. Pero por un estándar que se tuvo en Occidente. Entonces, vamos a pasar al siguiente punto, que es en el mismo 64, que es el formato CD contra el cartucho. Y aquí lo tengo. Mm. Aquí se manejaba pues el formato del CD contra el del cassette. Como pueden ver, los costos de los juegos de 64 eran más caros. Una suma considerable comparado con los que tenía el PlayStation originales. Pero en cuestión de formato y todo eso, sí era muy superior el de formato de cassette. En cuestiones de preservación de videojuegos y en decoración. Pero en su momento, pues sí fue mucho más práctico el CD y fue lo que se hizo estándar. Ya posterior, como fue formándose la historia, aquí tengo un ejemplo de cómo se veía el formato físico contra el formato físico de hoy. Que esto tuvo un cambio de paradigmas en la octava generación. Porque anteriormente se venía el juego completo, pero también te incluía manuales, arte, te venía cosas exclusivas que lo hacía una edición coleccionable. A lo que pasó posteriormente en el Play 3, en Wii U, en 3DS, que empezaron a quitarlo de los manuales y empezaron nada más a entregarte el juego y la caja y nada más y nada menos. Eso le quitaba mucho valor al coleccionismo y le quitaba gran parte de esa magia. Y eso es un estándar que pasó en los tres. Y no sé, ya empecé ya
prácticamente el formato de PC desapareció completamente, porque antes estaba en el CD, la caja y todo, las instrucciones en los de PC. Pero con la popularidad de Steam, pues desapareció eso. Entonces, ¿cómo quedó el formato físico? Pues antes era muy llamativo, daban arte, tanto el cassette como el manual era oro. Y hoy en día, pues el formato físico ya en algunos casos no viene ni siquiera el juego completo, simplemente te dan parcialmente el juego o simplemente te dan un acceso de llave, como en los casos de Game Geek Art. Entonces ya llega el punto que ni siquiera te den el juego completo. En lo personal sí deberá cambiar mucho. Entiendo que no quieran hacer los manuales, que ya lo quieran hacer digital, pero yo siento que sí van a agregar algo detallado, como un librito de arte. Y sobre todo en los juegos de Switch, esto sí cabría perfectamente. Eso por el lado del formato físico es como fue evolucionando en el sentido de que los Blu-ray que tienen el tanto Play como Xbox son de lo más avanzado. Y pues los juegos pesan tanto que pues a veces no caben solamente en un disco. Aunque pudieran haberlo sacado en dos o más. Y el otro, que los cassettes del Switch en formato físico es lo más evolutivo porque son los que tienen más espacio. Son súper prácticos. Son más prácticos que los cassettes gigantes que tenían el Game Boy. Los cassettes que tenían las consolas. O incluso los cassettes que tenían del 3DS son súper prácticos. Es la última evolución en el formato físico. Pero por el otro lado, lamentablemente, como digo, eso va a ser otro tema. Las Game Geek Arts es una devolución. Porque ya ni siquiera el juego viene completo. Y no solamente eso, el formato de los manuales y todo lo detalle que sea mágico a tener el juego completo, pues también ya desapareció y es una tristeza. Y no solamente eso, sino, y ese es otro tema que luego voy a hablar, cómo devolucionó, cómo decayó en los paquetes estándares y los paquetes deluxe. Que es una tristeza, es una asquerosidad como ha quedado últimamente a comparación de tiempos de antiguos. O sea, por ese lado. Y solo vamos a hablar de otro tema. ¿Qué ventajas tiene finalmente el juego físico? Porque es lo que interesa. Uno es principalmente lo coleccionable, que son coleccionables. Que se puede revender, se pueden cambiar, se pueden prestar también. Y es lo que sí daba mucho punto el formato físico. Con los cassettes, por ejemplo, ibas a un cambio, a un tianguis, cambiabas por un juego más nuevo, dabas una diferencia de 50, 100 pesos y ya tienes el juego nuevo. Eso por un lado. También lo que daba la magia era de que lo podías vender, ya no lo jugabas y ya tienes un dinerito. O pasar el tiempo, en unos años lo tenías tu colección y luego las vendías a buen precio. Incluso recuperabas inversión o hasta sacabas más para juegos de la siguiente generación, que era la parte que da principalmente el formato físico, es como colección. Y yo creo que la mejor ventaja que tiene versus el digital es de que no te consume memoria interna. Porque simplemente tú pones el juego y, y hasta el juego completo. Ya no tienes que descargar nada más que actualizaciones, partidas, DLCs, etcétera. Eso sí te ahorra mucho espacio. Lo contra es de que si quieres jugarlo, tienes que cambiar el cassette, tienes que ir quitando uno o el otro. Por ejemplo, yo quiero jugar el Mario Kart o el Smash, tengo que estar cambiando constantemente el cassette. Y que no puedes cargar todos los juegos. Esa es la gran desventaja que tiene principalmente el formato físico. Y al final voy a dar un poco más de historia como he usado yo ambos formatos y cuál yo prefiero como tu servidor. Entonces ahora vamos al otro, que sería el formato digital. Formato digital agarró popularidad entre lo que fue al finales de la séptima generación e inicios de la octava generación. Como dije en su momento, Steam no tenía como su
fuerte. Eso fue a inicios del 2014 que empezó a capitalizarse como una third party muy potente como tienda digital. Como dije en su momento tenían en el mercado los third parties, tanto Xbox como PlayStation. Y se basaban todavía en el formato físico, pero ya cada vez se iba abandonándolo más, sobre todo Xbox. ¿Cómo empezó mucho el declive del formato físico? Pues en sí, simple y sencillamente con los servicios. Y es el factor principal del cual incentivó el fomento del formato digital. Por ejemplo, en Play 4, si tú compartías la consola con alguien más en formato digital, el hecho de compartir cuentas o sincronizar los Play 4, pues le salía a mitad de precio. Pues pagaban 50 y 50 y tenían los dos el mismo juego y los pueden jugar en línea y así. Entonces, pues, ese por un lado. El otro lo comparto como anécdota personal. Pues yo antes el Play 4 no lo compré porque pues lo tenía mi hermano y pues ahí jugaba los juegos. Y ahí estaba lo que era el PC Plus. Que eran los juegos. Ya posteriormente yo, por unos 1500 pesos, me compré un Play 4 usado. En el mejor momento, tenía la membresía de PlayStation. Regalaron muchas joyas ahí en el PC Plus. Y ahí yo le pude sacar mucho jugo al Play 4. Pero pues casi no tengo juegos físicos del Play 4 mismo. Porque pues te lo regalaban. El detalle es de que si se da de baja ese PC Plus, pues ya no los vas a poder jugar. Toda esa librería quedaría obsoleta. Entonces, si no están los servidores, pues no te deja conectarte, que esa es la parte muy negativa. También en su momento, pues tenía promociones de Club Nintendo de Estados Unidos. Entonces tuve como 3 juegos del 3DS. Y se me hacía muy práctico tanto para el Wii U como el 3DS. Tenerlos en formato digital. Posteriormente yo me incliné mucho a lo digital. Porque eso era mucho más suave, mucho más práctico. Lo malo era de que con esto de que se daban de bajar los servidores, y así, era mucho más show del formato digital. Estos juegos, pues si se daña la consola o por X o razón pasa algo, pues dieron madres. Y también si los quieres revender o coleccionar, pues no puedes. Entonces esa es la parte que pasó del formato digital. Y en la librería de Steam, por ejemplo, tengo más de 500 juegos. Si Steam cierra esos juegos, pues, si yo no los guardo en tiempo informa, pues valieron madres. Entonces ese es el detalle. Y la ventaja que tiene el formato digital es de que corre más rápido los juegos. Esa es una de las ventajas. El otro, las promociones y los precios son mucho más baratos. No al inicio de cuando lo compras, pero ya posterior, unos meses, pues sí hay ofertas muy interesantes. Mm, También el detalle que no tienes que estar cambiando los cartuchos. Y es algo muy cómodo. La parte mala que tú no eres dueño del juego. Es una licencia. También es peligra, pues si se va el servidor, se van tus juegos. Y también, pues, como dije, tú estás considerando una licencia. Entonces, si le pasa algo a tu cuenta, toda tu librería valió madres. Y también, pues no eres dueño de esos juegos. Como la parte más negativa. Y que también que te consume mucho espacio. Por ejemplo, en el Play 5 era una mamada, pero los primeros modelos tenían 1 TB y ya los siguientes modelos tenían menos del terabyte, menos almacenamiento. Y a veces dispara mucho el almacenamiento de las consolas. Por ejemplo, el Steam Deck, dependiendo del almacén de memoria, hace una gran diferencia en los costos. Entonces, esa es la parte más negativa del formato digital. Como dije en su momento, pues un poco de historia de mi lado. Yo pues, siempre he comprado los juegos físicos.
En la octava generación casi todo fue digital. No, era como mitad y mitad. Ya cuando fue el Switch, me incliné 100% al físico, por lo mismo de que no los podía coleccionar y por X y Y razón los quería guardar y los quería vender o no podía. Ya cuando fue el boom del 3DS y del Wii U, pues varios de los juegos se encarecieron bastante y en el digital pues ya no estaban y también pues no sacaba provecho y pues, es bueno, eso es como coleccionismo personal. Gamer, pues se ve muy padre tener tu colección. Pero pues fui armando mi colección porque tenía muy poquitos juegos de cada una de las consolas. Ya después se fue creciendo mucho. De GameCube ya tengo bastantes del NES. Tengo mucho más de los que tuve de infancia, del Super Nintendo igual. Del 64 tengo más de 40 juegos. De Game Boy tengo como más de 25. Del 10 y del 3 tengo bastantes. He expandido mucho los del Play 2. Los de Play 1, pues sí. Pero esos son 100% japoneses. Pues yo en lo personal me inclino más al formato físico. El que no me gusta para nada es el Genki Card porque pues es un híbrido, pero pues hay muchas más ventajas. Pero es un tema muy interesante, lo vamos a hablar en la siguiente sección. Y espero que para estar atentos con eso tienen que suscribirse al canal, seguirme en mis redes y ahí porque eso me va a ayudar mucho a darles calidad de contenido. Que tengan un excelente día, tarde o noche donde quieran que estén. Adiós.